Bienvenidos a la primera lectura de este club de lectura, valga la redundancia, de Bajo el Maillot. La primera propuesta ha sido el libro de La Sociedad del Pelotón y me hace especial ilusión porque, si bien no es una lectura sencilla como para ser la primera lectura, pero yo ya tenía pensado con quién iba a tratar el tema, y es con Pedro Rillo. ¿Qué tal? Muy bien, Laura. Pues agradezco la propuesta. Tengo que decir en mi defensa que por circunstancias personales, pues no he tenido tiempo de terminar el libro. Bueno, pero le quedan pocas páginas, Sí, doy no, fe. sí, que me apetecía. Por cierto, es una lectura que cuando me lo propusiste me hizo mucha ilusión porque era una de esas lecturas que tenía pendientes, que quería leerla y bueno, yo sé que no es una lectura fácil porque es un libro corto pero muy denso Sí, y aquí lo tenemos. sí, aquí lo tenemos y me apetecía mucho leerlo y he disfrutado mucho y he disfrutado además porque hacía mucho tiempo que no leía un libro de filosofía. O sea, yo fui estudiante de filosofía, pero al final la vida da muchas vueltas y hacía tiempo que no leía un libro verdaderamente de filosofía, que creo que lo es, porque no es un libro de ciclismo. El que vaya buscando un libro de ciclismo aquí se equivoca. Es que efectivamente, déjame Sí, bueno, igual presentar, claro, estoy no, adelantándome. claro, es que nos hemos emocionado, pero Sí. claro, el libro está escrito por Guillaume Martin, corredor del equipo Groupama France DG. Para los que no estéis muy familiarizados, aunque es un corredor muy reconocido, ha sido top 10 en el Tour de Francia, top 10 en la Vuelta a España, líder del equipo y también diplomado en filosofía. Y de un filósofo a otro, es con quien me gustaría ahora comentar este libro, pues con Pedro, porque como Sí. tú dices, que es un libro más sobre filosofía, haciendo ese símil de la sociedad con el pelotón, ¿no? Mm, Pero que saca reflexiones súper interesantes. interesantísimo. Bueno, yo entiendo que Guillaume en esta época, por la foto de portada, era cuando estaba en Cofidis, ahora está en Sí, France de lleno. exacto. Yo le conocí personalmente, somos corredores de hecho, pues nos llevamos prácticamente 20 años, entonces somos corredores de épocas diferentes, pero recuerdo que en un tour que yo estaba cubriendo como enviado al país, mi compañero Carlos Arribas me lo presentó y hizo una pequeña historia sobre nuestro saludo. Y bueno, a mí me hizo ilusión que Guillaume me dijo que me conocía porque era lector mío, ¿no? Y me dijo que me felicitó por los artículos que yo escribía en El País, me dijo que había... Claro, él no habla muy bien, entonces, no sé si ahora, pero entonces chapurreaba un poco español, igual ha mejorado, pero me dijo que dentro de su nivel de comprensión del castellano, pues que trataba de leerme y que ciertas ideas que había leído en mis artículos le habían inspirado, ¿no? Y luego entonces, desde que él empezó a escribir, porque esto fue en su primer año de profesional, ¿no? Sí, digamos, este es el primero de los 3 libros que ha escrito, porque luego hay otro ensayo que se llama Sócrates Sócrates en bicicleta, ¿no? Sócrates en bicicleta, y un último que no es tanto un ensayo, Hmm. pero que también ahora mismo no tengo el nombre aquí delante, pero que es el primero, o sea, le está cundiendo mucho los años. Este es de 2021. Sí, y es envidiable porque con la dedicación que requiere el ciclismo y todavía más ahora, a día de hoy que en mi época, yo no sé de dónde saca este tiempo este hombre para, para Total, ponerse a esto. total. Mm, Bueno, vamos a hacer primeros planteamientos, ¿no? Este libro, como decía, que es un ensayo que viene a demostrar cómo funciona el pelotón, en su símil también a cómo sí, funciona la sociedad, ¿no? Y entonces, en este deporte que tiene esa particularidad de que gana uno con el esfuerzo del grupo, nosotros que presumimos mucho de ese sacrificio, yo creo, ¿no? Los que formamos parte del deporte, pero también los espectadores, el sacrificio que es, pues eso, un grupo por un individuo, él viene a decir que en el fondo es contra natura, ¿no? O sea, que el ser humano es egoísta por naturaleza, por sí, ese sentido de supervivencia, ¿no? Del individuo. Entonces sí. yo a ti te pregunto, en este deporte en el que pensamos, queremos pensar que no son egoístas, ¿tú has conocido a algún ciclista que sí que lo sea? Que no se haga parte del grupo y no entre en ese esfuerzo colectivo. Y otra pregunta más, ¿forma parte del ADN ciclista el estar volcado en el demás? Es una pregunta muy interesante y que es muy difícil de responder. Y que en cierta medida es la tesis del libro, ¿no? Porque
porque como él dice además es algo en lo que he estado reflexionando hoy a la mañana cuando lo leía, es algo en que entra en contradicción, digamos, la definición clásica del ciclismo que dices, no, el ciclismo es un deporte, yo siempre he entendido que el ciclismo es un deporte de equipo que se gana de manera individual, ¿no? Y él dice algo que es totalmente contrario, ¿no? Que dice que el ciclismo es un deporte individual que se gana, te voy a decir la cita, pero la idea es totalmente la contraria, ¿no? Que el ciclismo es un deporte individual que se... A ver cómo lo dice, no me sale la palabra exactamente. Que se desarrolla en equipo. Sí, de esfuerzo colectivo, a lo de esfuerzo mejor. colectivo, sí. Él explica un poco esta paradoja y esta contradicción y lanza preguntas, ¿no? Y lo deja en el aire. Pero yo, leyendo entre líneas, a mí me da la sensación de que él entiende, y yo creo saber el porqué, ¿no? Yo creo que él entiende que el ciclismo es un deporte individual, pero que necesita del equipo para desarrollarse y que se apoya en el equipo y que es todo ese conjunto de personas y de humanidades que son del equipo son los que consiguen que ese yo y ese gen egoísta del que él habla se desarrolle como persona y consiga la victoria, que es el fin último de un deporte, un juego como es el ciclismo, ¿no? Claro, esta visión es de él, que es un líder, porque él es el líder, él ha conseguido ser el líder de su equipo, ¿no? Y él habla como líder muchas veces, y él habla de sus experiencias como gregario y tal. Entonces, él alaba mucho, supongo que le tocarás luego ese tema, ¿no? Él alaba mucho la función del gregario, el rol del gregario, y claro, yo lo leo y yo quizás estoy en el otro lado de la barrera, porque yo en mi carrera ciclista, yo he sido siempre un gregario que me sacrifica por mis líderes. Entonces, entiendo que el punto de partida de su visión y la mía sea totalmente opuesto, ¿no? Porque yo siempre he sido parte de ese enjambre que trabajaba para que la abeja reina se llevase el gato al agua, ¿no? Entonces, yo siempre lo he pensado que, y evidentemente, yo nunca he considerado, yo tengo victorias individuales, nunca he comparado de tú a tú lo que es una victoria individual con lo que es una victoria de equipo. Yo he conseguido, yo a veces hago bromas y digo, no, yo he ganado la Vuelta a España, yo he ganado el Mundial. Tú vas a mi palmarés y no te aparecerá ni Vuelta a España ni Mundial. He ganado el Giro, sí, pero he estado en el equipo que ha conseguido que el líder ganase el Giro, la Vuelta a España, pero yo no he ganado el Giro, yo no he subido a coger el maillot rosa ahí al podio, ¿no? Y sin embargo, me preguntas, ¿tú has ganado una etapa a la París-Niza? Sí, yo he ganado una etapa a la París-Niza y he levantado los brazos y he subido al podio. Entonces, esa sensación de plenitud que yo he tenido en ese momento por mi victoria no es comparable a la que he tenido por la victoria de mi equipo, por mucho que ambas sean recuerdos bonitos y satisfacciones que he conseguido gracias a mi esfuerzo, no son comparables. Y entonces Guillón lo enfoca así, hablando del gen egoísta y reflexionando sobre cómo la individualidad siempre está por encima del colectivo, ¿no? Y yo creo que es una reflexión interesante y que se puede desarrollar mucho, pero tanto él como él y yo somos trenes que vamos en dirección contraria y para nada estamos en desacuerdo, pero sí que partimos. Entonces sería interesante una charla con él. ¿Verdad? Sí. Pero, ¿y ahora qué decías? Como que sientes la victoria de X, ¿no? De, por ejemplo, Óscar Freire, como colectiva, pero me ha dado la impresión que tu victoria la sientes más individual, la de la París-Niza. O sea, había un equipo completo trabajando por ese mundial y, sin embargo, la victoria en París-Niza es más individual. Claro, es que, por ejemplo, y ya estoy hablando ya a nivel personal, ¿no? Yo era un corredor que tenía un rol en el equipo determinado para trabajar a mis líderes. Entonces, estoy en una carrera, en este caso, bueno, te pongo el ejemplo de la París-Niza, ¿no? Estoy en esa carrera, se hace una reunión previa y teníamos un compañero que era Tom Bonnen, que era el corredor más rápido del pelotón en ese momento, ¿no? Entonces,
objetivo del equipo, además habla él del equipo Quick Step y lo pone como ejemplo, Sí, como lo sí. pone como ejemplo, ¿no? Y me ha hecho gracia porque yo estaba en ese equipo y yo gané esta carrera con ese equipo, ¿no? Lo pone como ejemplo de trabajo en equipo, trabajo solidario y sacrificio por el bien común, ¿no? Compara además con otros equipos. Claro, entonces justo el ejemplo que él pone es con el que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entre comillas, que no estoy de acuerdo, porque tengo mis matices, ¿no? En realidad sí estoy de acuerdo, pero tengo mis matices. Entonces, concretamente en esa carrera, yo estoy en el Quick Step, mi líder es Tom Bonen y es el favorito para esa etapa, y en la reunión previa hacemos una estrategia de equipo y es todos con Tom. Entonces tenemos todo planeado para cómo trabajar de cara al final para que Tom gane. Bueno, pues la etapa, como suele pasar en el ciclismo, se desarrolla de un modo que totalmente imprevisible, empiezan a pasar un montón de cosas diferentes y se da la circunstancia de que un equipo monta un abanico y en ese abanico estamos 3 corredores del equipo, que somos yo, otro compañero y Tom Bonen. Bueno, perfecto para nosotros. El plan seguía igual, simplemente que ya no era pelotón, sino el abanico. Bueno, pues en un momento determinado, uno de los compañeros se queda descolgado y nos quedamos Tom y yo. Bueno, pues ya tenía menos compañeros para hacer el trabajo, pero estaba yo solo para ayudarle a Tom. Bueno, pues a falta de, pues no sé, unos 6 o 7 kilómetros para la meta, Tom pincha. Y entonces, cuando Tom pincha, dice por el pinganillo, pinchazo, pinchazo, pinchazo. Y entonces, automáticamente, yo voy donde él y le digo, Tom, ¿qué quieres, la bici o la rueda? Y me dice él, no, me dice, no. Y le dijo, ¿cómo que no? ¿Qué quieres, la bici o la rueda? Y me dice, y mira para atrás y íbamos en un abanico y el segundo abanico venía a, pues no sé, como a 30, 40 segundos. O sea, la diferencia era tan pequeña que no había coches en el medio. Entonces, al no haber coches, nadie le podía asistir. Entonces, me dijo Tom, porque fue muy clarividente y fue muy despierto a la hora de hacer la reflexión. Me dijo, Pedro, si tú te paras, los dos somos hombres muertos. No vamos a coger y vamos a entrar en el segundo grupo. Entonces, yo no voy a ganar y tú tampoco. Y no solucionamos nada. Y me dijo, ya está, estoy jodido y ya está, me paro. Y le dije, ya, Tom, si tú te paras, yo me tengo que parar. Me dijo, no, tú tira para adelante y juégatela. Y entonces le hice yo así, como le señalé, como diciendo, voy a tener movida por el pinganillo. Y me dijo, sí, pero tú les dices que te he mandado yo para adelante. Entonces, Tom se paró. Cuando Tom se paró, empezó aquí, Pedro. Y entonces yo hice, ¡pam!, me quité el pinganillo y estábamos a 6-7 de meta. Y entonces me la jugué. Entonces, yo conozco mis características como corredor, yo analicé un poco qué rivales había y dije, pues esta es mi oportunidad. Yo sé que las oportunidades que yo tenía como profesional eran una cada año o 2 cada año, entonces no estás como para desaprovecharlas. Entonces dije, tengo que jugar mis cartas bien jugadas y las jugué bien. En concreto, bueno, no me voy a meter en rollos, pero bueno, ahí estaba Fabián Cancellara, estaba solo y yo le veía las intenciones a Fabián, y Fabián había sido compañero mío, habíamos sido compañeros de equipo, y simplemente fui donde él y dije, Fabián, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, pues habrá que atacar. Y le dije, vale, pues no nos vamos a hacer la guerra entre nosotros. Y vale. Entonces, eso es todo lo que hablamos. Simplemente yo no iba a ir contra él y él no iba a ir contra mí. Entonces, yo sabía que si yo atacaba, Fabián no iba a saltar. Y Fabián sabía que si él atacaba, yo no iba a saltar. Entonces, bueno, teníamos bastantes posibilidades de ganar cualquiera de los dos. Y yo estaba esperando y de repente Fabián atacó. Y cuando Fabián atacó, yo dije, ya está. Bueno, pues atacó a, no sé si 3 kilómetros de meta y yo ya dije, ya no hay nada que hacer. Y pensé que iba a ganar él, Pero claro, el CSC en aquel momento, el equipo de RIS, continuó tirando y a falta de aproximadamente 1 kilómetro le cogieron. Y dije, esta es la mía. Entonces aproveché, digamos que Fabián me hizo el trabajo sucio, claro, involuntariamente. Entonces aproveché el momento y vine de atrás, remaché y llegué, ¿no?
Entonces, claro, luego en En el París-Niza. París-Niza, etapa de París-Niza. Entonces, que justo este año se ha repetido la misma llegada. Y entonces, sí, bronca, me esperaba bronca, pero lo que recibí fueron halagos. Claro. O sea, nadie me echó la bronca. Tom vino a darme un abrazo según cruzó la meta y me dijo, porque Tom era consciente de las pocas oportunidades que tenía yo. Y Tom sabía que muchas veces me había sacrificado por él, ¿no? Entonces, ese momento, por ejemplo, el recuerdo que tengo yo ese momento, pues para mí es uno de los grandes momentos de mi carrera deportiva. Si llega a ganar Tom Bone en ese día, si yo le lanzo y gana, pues también sería un recuerdo bonito, pero no estaría al mismo nivel, ¿no? Entonces, está claro que como ciclista ese egoísmo es el que te hace progresar, el que te hace crecer y el que te ha hecho llegar allí, porque si no, nunca hubieses llegado allí, ¿no? Entonces, esa reflexión de que el bien colectivo, que es lo que en algunas tesis se plantea, ¿no? que al final casi anular al individuo para que el colectivo triunfe, en un deporte como el ciclismo, o él habla también del olimpismo y tal, yo estoy con Guillón en que es una hipocresía y es una gran mentira que nosotros nos creamos nos autoengañamos para creer que es algo más grande lo que en realidad y no, es más sencillo que todo eso, es el ego y el satisfacer tu propio ego y el crecer alimentándose el propio ego, ¿no? Una comparativa muy interesante que hace Guillaume Martin es el de la escapada, una escapada en una carrera con la sociedad. Que a mí la escapada siempre, el comportamiento de una escapada siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cómo se inician, eso, siendo colaboradores, luchando por un mismo objetivo, ¿no? Y el éxito de este objetivo depende de su colaboración. Y después, cuando ya están cercano a la meta, el comportamiento cambia, ¿no? Para volverse rivales. Y pone el símil de el calentamiento global. ¿Cómo sabemos que entre todos lo que tenemos que hacer para salvar el planeta, digamos, entre comillas, si es que aún estamos a tiempo, y cómo al final nuestras acciones contradicen lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Y dice esta frase, la razón frente a la debilidad de la voluntad. Sí. Es decir, en otras palabras, el saber que estamos actuando de modo incorrecto, pero no hacer nada para seguir haciéndolo y continuar haciéndolo autoengañándonos, diciendo que es algo necesario para la supervivencia, ¿no? Es muy interesante la reflexión y la parábola y el símil que hace con la situación del ciclismo en la escapada, que yo como ciclista también es una paradoja que la he vivido y siempre me la he preguntado, y además siempre siendo consciente de que estás luchando contra, como dice él, el monstruo del pelotón, el monstruo que todo devora, que si un día la escapada llega es porque el monstruo ha decidido dejarla, no es porque el monstruo la haya vencido, porque es así. Y los que somos ciclistas y conocemos el ciclismo sabemos que nunca una escapada llega porque los escapados son más fuertes que el pelotón. No, llegan porque el pelotón, por la razón que sea, le ha dado permiso a que llegue, ¿no? Y muchas veces los corredores inteligentes y los cazaetapas tienen el olfato para saber muy bien cuándo es el día para probar fortuna con la escapada, porque sabes que por las circunstancias y por cómo se alinean los astros ese día, ese es el día. Pero otras veces pasa lo contrario, que el día que menos se lo espera, la escapada llega, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ya la dinámica concreta de los individuos en la escapada, lo que me acabas de preguntar, ¿no? El acuerdo tácito entre todos para colaborar por un bien común, que va a haber un momento en el que ese acuerdo se va a romper y no existe ese bien común y lo único que existe es el bien individual, y ese amigo tuyo durante todo el día se convierte en tu enemigo más feroz, ¿no? Y es curioso, y además yo creo que es algo que todos los ciclistas tenemos interiorizado, porque para llegar a profesionales hemos tenido que pasar por categorías inferiores
y hemos aprendido esa lección a base de golpes y a base de pegarnos contra la pared y de llevarnos desilusiones, ¿no? Porque, como dice Guillón, el ciclismo es un deporte muy ingrato porque hay un ganador y hay 199 perdedores, o 200 o 128, pero desde el punto de vista individual solo hay un ganador. Y entonces yo eso muchas veces se lo digo a mi hijo. Yo tengo un hijo de 17 años que juega fútbol y yo le digo que el fútbol es un deporte que alimenta el ego de una manera muy diferente al ciclismo, porque en el fútbol el 50% de los jugadores ganan. En cada partido el 50% gana, es más, a veces el 100% empatan, ¿no? Cuando hay un empate y se van todos contentos, todos se van contentos, el 100%. En el ciclismo gana un corredor, da igual que el pelotón sean de 20 o de 30 o de 200, o de carreras, por ejemplo, estamos en la Mallorca 312, mañana somos 8500, no es una carrera, es otro tipo de evento. Pero sí que hay corredores, hay gente que se lo toma en plan carrera. Entonces, de la categoría masculina tal, ganará uno y otro será segundo o tercero de 8500, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de gestionar cuando tu ego tiene esa necesidad de victoria. Y volviendo a la pregunta, eso que estábamos hablando en la escapada, yo creo que es algo, es una ironía que hasta nos resulta simpática a nosotros y que en cierta medida hay un acuerdo tácito en una escapada de dónde está el momento en el que se cambia esa mentalidad. Entonces, cuando se rompe ese acuerdo, es decir, cuando un corredor ataca antes de tiempo, no es que sorprenda, es que ofende. Sí, muchas veces no es que digas, no, joder, fíjate, ha atacado y les ha pillado por sorpresa. No, está ofendiendo porque está rompiendo una ley no escrita y un acuerdo tácito, entendido entre las partes que no debería. Y a veces pasa, a veces en carrera ves, yo como espectador veo un ataque de un corredor que, por ejemplo, es algo que Pogačar es que ya no es que se forme parte de se escapa solo, ¿no? Entonces no lo hace tanto Pogačar, pero sí que lo he visto en algunas carreras que no te esperas. Por ejemplo, en algunas carreras, hace poco, ¿qué carrera fue? Estoy tratando de recordar qué carrera fue, que la París-Tours puede ser, que iban a llegar dos y se pusieron entre ellos a vigilarse y les cogieron, iban a llegar seguro. Yo creo que fue la París-Tours. Normalmente el acuerdo es asegurar la victoria para el conjunto. Y una vez que está asegurada la victoria para el conjunto, cuando ya ese objetivo está conseguido y ya uno de los escapados va a conseguir la victoria, hay un momento, dependiendo un poco del tipo de carrera, del tiempo que se llega al pelotón, la ecuación esa es muy difícil de precisar el cómo, pero todo el mundo entiende cuándo es el momento que se abre la veda, ¿no? Y ya cada uno. Y normalmente, y esto es algo bonito del ciclismo, normalmente cuando hay una escapada, hay un ganador, hay 5, 6, 7, el resto de compañeros perdedores, pero si lo ves, muchas veces esos rivales van a felicitar al ganador, cruzan la meta y van directamente al ganador y dicen, bueno, es una putada pero me has ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el equilibrio de fuerzas en una escapada, por medio de los relevos, se suele igualar y muchas veces cuando no existe ese equilibrio, tú como deportista lo notas. Y cuando te gana un corredor que tú has visto y has comprobado durante todo el día que es más fuerte que tú, pues no te queda otra más que felicitarle. Yo como rival, por ejemplo, siempre he sido muy honesto en eso y cuando a mí me ha ganado alguien que yo he visto que es más fuerte que yo, he admitido con total normalidad la derrota. Otra cosa es cuando te gana alguien, y eso es verdad, otra cosa es cuando te gana alguien que tú has visto que no es superior a ti o que es inferior a ti. Entonces te da rabia, entonces sí, es algo que te frustra. Pero fíjate, sobre la victoria habla él también que siempre va a haber ciclistas excelentes, pero que no todos ellos van a ganar porque
en este esfuerzo colectivo terminan perdiendo su instinto ganador, ¿no? Y yo me he apuntado algunas citas en concreto, ¿no? Dice, ya no saben cómo ganar y se vuelcan en sus líderes. Y hace poco, bueno, el año pasado hice un reportaje con los hermanos Herrada, que se puede ver además en este canal, y me acuerdo hablando de José Herrada, que él decía que se ponía nervioso cuando se veía que con opciones a ganar, ¿no? En un miembro de esa escapada, sí. que se ponía nervioso, que había que saber ganar, ¿no? Ahí tenemos el caso de su hermano Jesús, que sí que es un ganador, ¿no? Sí. Y me pareció súper interesante. Nunca había escuchado a un ciclista, a un deportista decir, me da nervios la victoria y hay que saber hacerlo y tener la sangre fría para hacerlo. Sí, yo he conocido bastantes casos de corredores y bueno, ahí encuentras muchas veces la explicación a determinados corredores que en un rol de gregario tienen un rendimiento excepcional y que en un rol de líderes no funcionan o tienden a tener un umbral de efectividad muy bajo. Y dices, bueno, pues si es el mismo corredor, si las cualidades son las mismas, sí, pero la presión, la autopresión que tienes en cuanto a necesidad de resultados es diferente y la presión externa que tienes en cuanto a en cuanto a presión del equipo también es totalmente diferente. Entonces, hay corredores que funcionan muy bien sin presión y otros que quizá no tienen tantas cualidades físicas, pero que soportan muy bien esa presión, ¿no? Entonces, es algo que es muy personal y muy... Algo que los directores... Claro, ahora cambia mucho el rol del director, pero algo que los directores de equipo anteriormente... en cierta medida había directores buenos, directores malos, dependiendo del grado de psicólogos que tenían y de saber gestionar el grado de exigencia de ese corredor. Eso ha mejorado mucho también con los años. Sí. El tiempo que pudiste vivir tú, que tampoco nos vamos tan lejos, a lo que se vive hoy, ¿no? Sí, ha cambiado mucho. Incluso en mi época eso era ya, digamos, una cualidad innata natural de cada corredor o que se trabajaba de manera grupal en el equipo. Ahora es algo que se trabaja de manera individual y que los corredores ya desde categorías inferiores están haciendo un trabajo psicológico con pues bueno, no sé si le llaman coach o trainer o psicólogo, no sé, pero bueno, que eso lo trabajan ya como una faceta más del rendimiento, lo mismo que la nutrición, lo mismo que el entrenamiento, lo mismo que lo mismo que un montón de factores, ¿no? Y en mi época no era tan profesional. Es verdad. Yo creo que hacemos alarde siempre, presumimos, ¿no? De, oye, mira mi deporte, qué bonito. Es un deporte, lo que decimos, de victoria individual, trabajo colectivo, sacrificios, la figura del gregario es preciosa, ¿no? Pero yo muchas veces me pregunto, hay corredores que se retiran sin una sola victoria, ¿no? ¿Tú sí crees que el simple hecho de participar es suficiente para el deportista? A ver, si te tengo que dar una respuesta corta, lo tengo muy claro, te diría no. Una respuesta corta, pues se queda en un resumen, o sea, es algo a desarrollar, ¿no? Pero mira, Guillón habla de... Hay una página del libro que me ha gustado mucho, que la he leído ya a la mañana, además, por cierto, que habla del lema del olimpismo, del Citus Altus Fortius, ¿no? del más alto, más grande, más fuerte, y habla del momento en el que hay una reunión de COI y deciden, en un alarde de hipocresía, además él utiliza una expresión que me ha gustado mucho, a ver si lo encuentro, me parece muy irónico la expresión que ha utilizado, pero bueno, básicamente es eso, en un alarde de hipocresía deciden ponerle mira, aquí está, mira, es que te sabía más o menos, mira, se decidió que el lema olímpico más alto, más rápido, más fuerte, o sea, el Citus Altus Fortius, no estaba suficientemente actualizado. Mira, en una asamblea del Comité Olímpico en Tokio en julio del 21.
así que decidió añadir, tras un guión, el adverbio políticamente correcto, juntos, como si se reconociera la disolución del logro individual en el colectivo. Sí, es que es como... Aquí dice, mira, antes de esto habla de lo insostenible, de lo hipócrita que es esta afirmación, de este juntos, ¿no? Insostenible e hipócrita porque al final va a haber un ganador, y va a haber una medalla de oro, y va a haber una medalla de plata, y va a haber una medalla de bronce. Y cuando ese ganador vuelva a su país, va a ser recibido en honores, y toda su vida va a ser el campeón olímpico, el subcampeón olímpico, tal. Pero este juntos es lo que vende de cara a ese ideal del olimpismo, ¿no? ¿Qué es eso? Pues él lo dice muy claramente, ¿no? Insostenible e hipócrita. Entonces, a esa pregunta que tú me has hecho si me la puedes recordar. Sí, sí. ¿Qué te he dicho yo? No. ¿El simple placer de participar es suficiente para el atleta? No. Yo he participado en mi vida deportiva bueno, como ciclista y como otros, porque también he participado en otros deportes, ¿no? Y he disfrutado mucho participando. Y seguiré participando en otros muchos eventos. Pero, por ejemplo, en el ciclismo yo no corría para participar. O sea, yo desde niño me encantaba el ciclismo, empecé con esa mentalidad de participar, pero luego quería ganar. Y nunca he sido un ganador, bueno, en categorías inferiores es más ganador porque tienes que serlo, si no, no llegas arriba. Pero mi objetivo, tengo ahí unos amigos, mi objetivo era ganar, y la satisfacción era cuando ganaba. Y la frustración era cuando no ganaba, pero a veces hay muchas carreras que he disfrutado muchísimo, lo he hecho mejor o peor y no he ganado, pero he disfrutado muchísimo esas carreras. Pero cuando ganabas tú, también cuando ganaban tus compañeros. También cuando ganaban mis compañeros y también cuando ganaban mis amigos, que eran rivales pero eran amigos. Entonces he vivido muchísimas experiencias en el mundo del deporte, pero nunca ha sido el fin último disfrutar por participar. Siempre ha habido, es un autoengaño, siempre ha habido algo diferente que es más que participar. Yo ahora participo, por ejemplo, no voy muy lejos. Este fin de semana he participado en un evento de gravel de 500 kilómetros, ¿no? el sábado. He ido con 2 amigos. No era una competición, era un evento de aventura. Pues estábamos inscritos, teníamos un dorsal. No iba a ganar nada. Entonces dices, bueno, pues muy bien, ¿no? Entonces el objetivo era participar. Pues no exactamente, porque cualquier día puedo coger mi bici y hacer esos 500 kilómetros. Entonces, para mí era un conjunto de cosas. Por un lado, el organizador era un amigo y había hecho un trabajo, y era reconocer el trabajo de mi amigo. Por otro lado, iba con 2 amigos con los que quería compartir momentos, digamos, extremos con ellos. Porque en una prueba de este tipo de ultradistancia el esfuerzo te lleva a unas situaciones límites. No pones en riesgo tu vida, pero sí te lleva a situaciones límites de esfuerzo, de hambre, de sueño, en los que muchas veces es bonito ver cómo tu instinto reacciona y tu cuerpo reacciona, ¿no? Y yo estoy muy enganchado ahora a este mundo de la ultradistancia por esto, ¿no? Entonces, no era exclusivamente por participar. Si te lo resumo, igual dices, sí, pues si estás diciendo que era por el placer de participar. Sí, pero no. Es por todo lo que hay alrededor de lo que es participar ahí. Y entonces, no era una competición, ¿no? Y no hemos ganado, tampoco hemos perdido, pero nos hemos retirado. Nos hemos retirado a mitad de prueba por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, ese retiro, en cierta medida, es una derrota. Entonces,
hay una pequeña sombra de decepción en el recuerdo que me ha quedado de esta experiencia. ¿Por qué? Pues porque en realidad yo quería algo más que terminar derrotado, yo quería ganar, es decir, sí que estaba compitiendo contra mí mismo y estaba compitiendo contra un límite que yo veo en mí que quiero superar, ¿no? Entonces, la competición, digamos que me estoy poniendo un poco como Guillón en su libro, pero la competición es algo que, que lo llevo innato en mi actividad deportiva, ¿no? Ujú. Aunque es una competición contra mí mismo. Fíjate, hay temas que es que se pueden traer, obviamente tú como ciclista lo has vivido, pero como espectadora me voy a poner, hay temas que los puedes traer muy fácil, ¿no? Y resulta que en un momento dado se pone a hablar de por qué los mejores corredores del mundo fichan por 2 o 3 equipos. Entonces, dice, al final se exponen a una competición interna feroz, ¿no? Cuando tienen muchas opciones en equipos outsiders. Y claro, esto te trae directamente al UAE, que tiene ese acopio de líderes, bueno, el Red Al Bull UAE, también, al Visma, al Visma. al Sky de hace unos años, Claro. que lo pone él como ejemplo. Y podemos, yo pienso en Paul Seixas, que ahora hay tanta expectación Sí. alrededor de él. Han creado incluso una canción en la que le están pidiendo por favor que no fiche por UAE. Ah, Y sí, él, no sí, lo sabía, no lo sabía. muy gracioso. Y viene a decir Guillaume que no es solo una cuestión de dinero, que es la atracción del poder, ¿no? El sentirte tú más fuerte rodeándote también de Sí, los mejores. sí, me ha gustado mucho cuando habla Guillón de eso, de la atracción del poder, de cómo, además yo creo que lo explica así, que no es solo una cuestión de dinero ni de fama, es eso, es la atracción del poder, el, el, el glamour de estar al lado del poder y de sentir que el aura de ese poder se te contagia, ¿no? Y es cierto, y pasa en el ciclismo, y él pone el ciclismo como metáfora, pero pasa en otros ámbitos de la vida. Y yo me he visto reconocido, he estado reflexionando un poco también sobre mi carrera deportiva y los pasos que di para llegar al profesionalismo y la carrera profesional que yo llevé, y me he visto reconocido en eso que él decía, ¿no? Yo, por ejemplo, yo puedo decir que he estado en los mejores equipos de mi época, ¿no? Yo pasé a profesionales en un equipo bueno, pero modesto, que era el Vitalicio. Eso fue, digamos, el paso inicial que de alguna manera tienes que llegar. Y luego a partir de ahí estuve en el Mapei, que era el mejor equipo de la época. Estuve en el Quick Step, en Ciernes, que era el primer año, los primeros años del Quick Step, que a día de hoy todavía existe, ¿no? Y luego fui al Rabobank, que es lo que ahora es el Visma. Entonces, en mis años estuve en los mejores equipos como me decía un amigo ya fallecido, me decía, es que joder, tú es como si fueses un futbolista y hubieses jugado en el Madrid, en el Barça, en el Manchester y en el Paris Saint-Germain. Y decía, pues bueno, pues sí. Pues sí. Entonces, no es casualidad. ¿Por qué he terminado en esos equipos? Pues no es casualidad, no es solamente por resultados. Es porque yo ya era un corredor de unas características que me movía en el canon de ese tipo de equipos, ¿no? Y sí, efectivamente, no es una cuestión de dinero. O sea, yo he tenido oportunidad de ir a equipos en los que hubiese podido ganar más dinero. Entonces, económicamente, podía haber aceptado esas ofertas. Pero si yo tomé las decisiones de continuar en estos equipos o de fichar por otro, fue porque esos equipos me atraían de alguna manera especial, ¿no? Entonces, es algo curioso y es lo que te decía ahora al principio. Esa idea estúpida, irreal, pero que en cierta medida tiene parte de razón, que es que estar rodeado de poder también te da a ti más poder. Y dentro de la sociedad, digamos,
se te ve a ti como más poder, porque al final no es solo lo que tú sientas y lo que tú veas, sino es la percepción que tienen los demás de ti y la percepción que tú tienes que los demás tienen de ti, Claro. ¿no? Entonces, si yo me miro al espejo y yo veo que no soy una persona atractiva y digo, no, yo soy feo, por decirte así, yo soy feo, pero yo sé que en la sociedad me consideran un canon de belleza extraña, pero bueno, pero soy guapo. Y yo me doy cuenta, la gente me hace ver que la idea que tienen de mí es que yo soy guapo, al final me terminaré viendo yo guapo en el espejo, digo, pues no soy tan feo, ¿no? Y yo soy el mismo, no ha cambiado, lo que veo en el espejo, la imagen que se refleja es la misma, pero son el resto con su opinión los que me están autoconvenciendo de que vea algo que no es lo que en realidad veo. Entonces yo creo que en el ciclismo y en el deporte en general pasa eso así. Y, y es curioso porque, como dice Guillón, debería ser todo lo contrario, porque al final lo que estás provocando es, o sea, hay una competición interna, o sea, ya no es simplemente que luchas contra tus rivales, sino que luchas contra tus compañeros. Pero es que eso te hace más fuerte también. O sea, el tener esa competencia interna, el tener que pelear por el pan diario, te hace más fuerte. O sea, al final no es que te sientas en la mesa y te ponen el menú y cuando ya has comido te levantas, no, es que tienes que pelear por el pan porque si no te lo quita el de al lado, ¿no? Y eso es algo que el ciclista que es un deportista peleón, luchador, lo lleva en su ADN. No sé si, espero que los ciclistas de hoy en día, la verdad es que yo ya hace mucho que dejé y el ciclismo va evolucionando, pero yo creo que eso se mantiene en el ciclismo de hoy en día. En este sentido, ¿tú crees que hay ahora más obsesión que antes? Hay mucho más dinero moviéndose en el deporte que hace una década o prácticamente, un poquito más. Y yo también veo más obsesión por tener a todos los mejores, ya vámonos a todos los líderes, ¿no? Sí, Que UAE sí. pueda tener a Pogačar, pueda tener a Isaac del Toro, pueda tener pues a Paul Seixas, que quieren tenerlo. Tienen a Almeida, a Juan Ayuso, que al final pues rompió el contrato, pero es quitar competencia del mercado, pero a la vez tenerlo todo, ¿no? Sí, Nos estamos futbolizando un poco, ¿no? sí, sí, la verdad es que sí. A ver, en el pasado ocurrieron cosas también, no hasta este extremo, pero por ejemplo, yo recuerdo cuando Lance Armstrong fichó a Roberto Heras para su equipo, ¿no? Era una manera de anular a un rival, haciéndolo compañero, ¿no? Y le fichó a Roberto Heras y dijo, tú trabajas para mí en el Tour y yo te dejo a ti la Vuelta a España, ¿no? Y claro, ahora el paradigma de todo esto es el UAE. El UAE es una concentración de estrellas que el Visma quizá también, pero no tanto. Pero lo del UAE es como algo, un caso paradigmático. Entonces, a mí es algo que me llama mucho la atención. Encima, cuando hay un corredor tan por encima del resto como es Pogačar. Entonces, Que no te hace falta más, ¿no? claro, Quizás. claro, es que antes, por ejemplo, pues te digo, antes estábamos hablando de Armstrong, pues en la época de Armstrong, el Just Postal, bueno, también di que Armstrong era el manager de su propio equipo, ¿no? El Just Postal no, Lance pensaba en sí mismo y pensaba en un equipo en torno a su figura, ¿no? Pero bueno, el ciclismo, la historia del ciclismo es un poco eso, los grandes líderes y un equipo creado en torno a esa figura. Esto es algo ya muy moderno, lo de estos super equipos con bicefalías, tricefalías e incluso con disputas por ese segundo liderato, ese tercer liderato, que lo hemos visto en el caso de Ayuso, Almeida o del Toro. Es que claro, hay carreras en las que ves la lista del UAE y dices, ¿quién es el líder? Sí. Sí, te preguntas quién es el líder y estás deseando ver la primera etapa para ver cuál es la apuesta del equipo. Y me gustaría muchas veces estar en la reunión del equipo para ver qué es lo que se habla, ¿no? Porque dices, te planteas, ¿no? Si yo fuese director de este equipo, ¿qué les diría? Entonces sí, es algo que a mí me llama mucho la atención del ciclismo moderno y que no es exclusivamente cuestión de dinero, ¿eh? Claro, pero también, ya que estamos hablando de sociedad, el tener,
También es un poco el reflejo de hoy en día. También Guillaume habla mucho también, ¿no?, del capitalismo Sí, voraz. Es también eso, el tener y luego cada vez más dinero y tengo más, los mejores corredores y sí, ganar, 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 ganar. Ha cambiado mucho el ciclismo de antes a ahora, ¿no? También. sí, mira, a ver, estaba haciendo ahora una reflexión según me preguntabas, que no sé si te voy a contestar exactamente a la pregunta, pero a mí una cosa que me sorprende y me ha gustado el libro es, habla de filosofía, habla de historia de la filosofía, porque mezcla los conceptos de los grandes pensadores, pues de Descartes, de Hobbes, de Nietzsche, de Hegel, y los compara con nuestra sociedad. Entonces, es un tratado también, es un ensayo sobre nuestra sociedad, Mm, habla de Donald Trump, de Macron, sí. es un ensayo sobre nuestra sociedad, cómo está funcionando y cómo el ciclismo es reflejo de los males de nuestra sociedad, también de los buenos hábitos, pero también de los males. Y, por ejemplo, el tema del calentamiento global es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Estar leyendo un libro de ciclismo y filosofía con este título y que hable que el gran mal de nuestra sociedad es el calentamiento global, ¿no? Ujú, Porque además, desde que te lo presenta, lo plantea así como el horizonte al que estamos abocados y al que esta sociedad nos lleva sin remedio alguno. O sea, es como el muro contra el que nos vamos a estampar. Y todos lo sabemos y no sabemos el cómo ni el cuándo, mm, pero nos vamos a estampar contra ese muro por nuestra culpa, ¿no? Porque el capitalismo nos ha llevado ahí. Capitalismo, la revolución industrial y demás, pero ha hecho que la naturaleza, que estemos abusando de la naturaleza y que la naturaleza nos esté pagando la factura. Entonces, me ha gustado mucho que eso, lo que te decía, que un libro sobre ciclismo y sí, filosofía esté reflexionando sobre esto, ¿no? Entonces, eh, todas estas respuestas que las estamos dando sobre experiencias del ciclismo, podemos buscarles el paralelismo mm, en la vida normal y en otro tipo de circunstancias que estamos viendo. Me estoy poniendo ahora, pues, el problema que tenemos ahora de la guerra de Estados Unidos contra Irán, ¿no? No sé, está el mundo, estamos en un mundo que, que no tiene ética, que no tiene normas, que estamos yendo hacia la totalmente. autodestrucción y eso, en cierta medida, ese tipo de errores que estamos cometiendo como sociedad en lo macro, pues en lo micro, que es, puede ser el ciclismo, pues Sí. también se cometen. Y quizá desde dentro no somos capaces de verlo, pero quizá desde fuera se ve mejor, ¿no? Ujú, Entonces, a mí como espectador, este tema es algo que no me gusta, pero seguramente si le preguntas a Machín, que es parte integrante del UAE, pues tendrá una opinión diferente, ¿no? Y respetable, ¿no? Entonces, a mí como espectador no me gusta, pero claro, por ejemplo, hace unos años, todo esto, estamos en un mundo en continua evolución. Esto hace unos años pasó en el equipo Sky. sí, Y, y, y como dicen los ingleses, life is not forever. O sea, sí. ya el equipo Sky continúa como equipo de Ineos y no es lo mismo que entonces. Entonces, este año, por ejemplo, no estamos viendo la fortaleza del UAE como equipo que hemos tenido el año anterior, ¿no? Entonces, bueno, Y el Visma tuvo también una, el ¿te acuerdas? Visma Después de tuvo, sí, ganarlo sí, sí, todo el sí, año sí, sí. siguiente. En mi época, por ejemplo, hubo una época que era el Just Postal y el Telecom. Mm, Son, son fases de la sí, vida que van pasando y bueno, el UAE estuvo el año pasado a punto de conseguir las 100 victorias, ¿no? No mm, sé si lo consiguieron. Este año no, no creo que lo puedan conseguir, pero el Visma no fue lo que era en el sí, pasado. Ha surgido una figura como Seisas que ha mm, explosionado esta primavera así de repente, ¿no? O sea, sí que no era un desconocido, pero yo creo que ha sido impredecible esta con explosión. Veremos a 19 ver dónde nos años, llega. Sí, claro. 19 años. Yo es que
tengo un hijo de un año más que él y me parece increíble. Impresiona, ¿no? Sí, sí. Y mira, antes mencionabas a Armstrong Mm, y habla también McTan de los líderes, ¿no? Y dice Armstrong que es como el anticampeón, ¿no? Por todo ese sometimiento que luego conocimos de otros líderes del equipo, de todo ese control y un poco la mafia esa que manejaba en su tiempo como corredor. Y te pregunto a ti, ¿qué es un buen líder o qué buenos líderes, según lo que tú consideras, has tenido? Que nos puedas dar así ejemplos mm. claros. Pues mira, un buen líder, eh, a ver, es interesante la pregunta. ¿Cuál es la definición de un buen líder? Yo como gregario o como compañero de equipo, digamos, para mí un buen líder ha sido un corredor que, te digo, a nivel individual, ¿eh? Un corredor que ha valorado mi trabajo. Para mí eso era un buen líder. Cualquier compañero que he tenido, líder, que yo he hecho algo por él y lo ha valorado, para mí era un buen líder. Y ahí no estoy hablando ni de resultados, ni de victorias, ni nada. Para mí eso era un buen líder. Pues para un equipo, un buen líder es un corredor que sabe aprovechar el trabajo colectivo y por el bien del equipo y normalmente ganando, ¿no? O normalmente o siempre ganando. Pero como equipo, claro, es que esta pregunta tiene una respuesta según a quién se la hagas, ¿no? Como equipo, el buen líder es eso, el que sabe sumar todo ese trabajo colectivo para poner en la guinda y llevándose la victoria. Entonces, ¿qué cualidades tiene que tener un buen líder? Para mí un buen líder tiene que ser un corredor, aparte de lo que físicamente, las cualidades que tengas físicas, que sean las que sean ya en su faceta, ¿no? En un sprinter, por ejemplo, la velocidad, en un escalador, la capacidad de escalada. En un buen líder tiene que ser una persona inteligente y tiene que ser un buen psicólogo, porque tiene que saber gestionar el grupo y tiene que cohesionar todas esas individualidades que son personas diferentes con un feedback diferente, de culturas diferentes Ujú. y con una visión del deporte incluso diferentes. Entonces, unir, ser el pegamento de todo eso no es nada fácil y eso es lo que un buen líder es capaz de hacer. Y hay líderes naturales, hay personas que les ves que tienen un carácter natural de líder y que el grupo que se forma alrededor de ellos no sabes muy bien por qué, pero, pero, pero terminan cuajando, ¿no? Y hay antilíderes naturales, hay corredores muy fuertes que tienen unas capacidades atléticas fenomenales, pero que no consiguen ser líderes, y lo intentan y no consiguen ser líderes. Y muchas veces el factor que no tienen es precisamente este, ¿no? Que no sé, llámalo, pues no sé, inteligencia emocional, o llámalo aura, o llámalo como quieras, pero hay corredores que no consiguen, o lo van consiguiendo así, de cualquier manera, pero sin una base que vaya creciendo, ¿no? O sea, hay veces que hay corredores que entran en una estructura, fichan a un determinado tipo de corredores y durante 1, 2, 3 años funcionan, pero ves que es una estructura muy endeble, ¿no? Y Y hay otros que no. te pregunto por un buen líder para ti, ¿quién han podido ser? Un nombre, pues para mí, estoy dudando porque no porque no encuentro un nombre, sino porque encuentro varios. Y es elegir, porque bueno, es elegir un poco Bueno, puedes decir dos, si hace sí, pues falta. eh, estoy dudando mucho, además. Sí, no, No, esto de la no, ¿sabes? filosofía, que es ¿Sabes? hacerse preguntas, ¿no? Te puedo decir varios, es que
yo he tenido varios, varios buenos líderes por diferentes razones. Entonces, ¿sabes qué me está pasando? Que me da la sensación de que si te digo uno, los estoy jerarquizando, ¿no? Ujú. Y parece como que si te digo uno es como Es el mejor, mejor líder que he tenido y si luego te digo otro ya es el segundo o el tercero. Y no es el caso, no es el caso. si quieres, pues podemos No, considerar esto como algo aleatorio. sí, algo, por ejemplo, para mí Oscar Freire ha sido un buen líder. Pero es que yo nunca le he considerado, es matizable, ¿no? Porque para mí Oscar nunca ha sido un líder. Para mí Oscar ha sido un amigo, compañero de equipo, que él tenía unas cualidades y yo tenía otras y nuestras cualidades eran complementarias, ¿no? Entonces él era más ganador que yo y entonces yo muchas veces he trabajado para él y ha sido mi líder, ¿no? Pero no le he considerado como el líder del equipo, ¿no? Aunque en muchos planteamientos de carrera pues era el líder. Por ejemplo, en, en grandes vueltas he tenido, pues, por ejemplo, Denis Menchov. En Denis Menchov, que fuimos compañeros en Rabobank, era el líder del equipo para las grandes vueltas. El equipo se formaba en torno a él. Incluso él decidía, por ejemplo, el Giro de Italia, que fue mi última carrera profesional, que lo ganó él. Yo estaba en ese equipo en la selección del Giro porque Denis quería que estuviese con él, ¿no? Eh, entonces, para mí, Denis, la definición que te he hecho, siempre ha sido un buen líder, porque Denis siempre ha valorado lo que he hecho por él, sea mucho, sea poco, siempre lo ha valorado. Y siempre, además, desde la crítica constructiva. O sea, si yo lo había hecho bien, pero él sabía que lo podía hacer mejor, sabía tocarme la fibra sensible. Y si lo había hecho mal, también sabía recriminármelo con delicadeza. Porque eso ha pasado. Ha habido veces que él esperaba algo de mí y yo no he cumplido con ese objetivo, Ujú. ¿no? Y yo puedo hacer el ejercicio de autoanálisis y reconocerlo, pero también puede ser que ignorarlo Mm. y también puede ser que hay unas expectativas diferentes, ¿no? Que él tiene unas expectativas sobre mí que no son las mismas. Entonces, cuando se ha dado ese caso con Denis, él ha sido siempre muy sincero conmigo y muy delicado y muy humilde en el sentido de que si me tenía que decir algo no se lo callaba, me lo decía. Y yo creo que siempre lo he aceptado con deportividad, ¿no? Digamos. Sí, entonces Denis ha sido un buen líder, pero ya te digo, no, te acabo de hablar de Denis y de Freire y Mbappé, por ejemplo, te parece que lo estoy concentrando en un equipo, pero Mbappé he tenido líderes muy... Pablo Bettini, por ejemplo, yo creo que ha sido un líder muy bueno por la forma de ser que tenía, la forma que tenía de comportarse con sus compañeros. Tom Bonnen también, Tom Bonnen. No sé, es que ahora ya me vienen... Pero ya te digo, no estoy jerarquizando, ¿eh? Cada uno tiene su... Me he acordado antes, que no sé si lo tengo aquí apuntado o no, pero me gusta en un momento que Guillaume dice que él se considera una persona educada, dice cierta moral, intento que mi manera de ser se vea también reflejado en mi comportamiento en el pelotón, alguien grita service, Hmm, nos abrimos, dejamos paso, hmm, pero según se va acercando a la línea de meta, cambia, hmm. ¿no? O sea, si antes tenía una barrita que no le importaba dar a un ciclista de un equipo rival o un botellino, eso dice, vamos, ese azúcar se convierte como el oro del que no puedes prescindir de ninguna Sí, manera y se convierte en una confrontación, o sea, que ya no hay amigos. Y él viene sí, a decir, revelados por la confrontación atlética, los instintos primarios salen a la luz. sí, sí, sí. Y en ese instinto primario principalmente es el instinto de supervivencia. Sí. Sí, 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 sí. No, no, me ha gustado lo que he leído ahí y en cierto sentido no me he visto reflejado. ¿Por qué? Porque él habla de que, o sea, él da la sensación de que hay como un instinto reprimido en,
por la sociedad, ¿no? Digamos que ese pelotón, ese ente abstracto que es el pelotón, hace que el Guillaume Martin persona se tenga que comportar de cierta manera, con cierto constructo social de cierta manera, ¿no? Sí. Y no es hasta que llega el momento de la verdadera confrontación deportiva, que es luchar por eso que me acabas de decir, ese instinto de supervivencia, cuando sale el verdadero Guillaume Martin, ¿no? Y entonces es cuando él muestra su verdadera cara. Yo ahí discrepo porque yo algo que siempre... esto es algo ya del carácter de cada uno. Yo, en ese sentido, igual siempre he tenido una personalidad más de electrón libre. O sea, siempre... yo tengo mi forma de ser y mi forma de pensar y siempre he tratado de que mi forma de ser se vea reflejado en todos los actos de mi vida. Entonces, la sombra que tú veas, no es por poner platónico, pero la sombra que tú veas del árbol que yo soy, soy yo. Entonces, yo cuando veo esa sombra me veo reconocido. No digo, no, esa sombra no es la que... Entonces, quizá Guillón es más tímido que yo, quizá dentro del mundo del ciclismo, quizá por el hecho de ser líder, por ejemplo, ¿no? Tiene un rol asumido dentro de ese grupo que es abstracto, que es el pelotón, diferente, y quizá yo no necesitaba y él lo necesita, ¿no? Entonces, yo no he visto ese cambio en mí. Lo que sí que he visto es matices, por ejemplo, de agresividad. Yo soy una persona que me considero una persona afable, me considero una persona sociable, no soy agresivo y sin embargo en determinados momentos de carrera era muy agresivo, muy agresivo. Y, ahí sí que salía ese instinto de supervivencia, pero seguía siendo la misma persona, solo que en ese momento necesitaba matar para no morir, ¿no? Supervivencia, ¿no? De lo que Supervivencia, habla eso él es, mucho. eso es. Entonces, pero yo para llegar a ese punto de agresividad necesitaba tener una sensación de, ¿cómo te diría yo? No me sale la expresión. ¿De peligro o de Más que riesgo? de peligro, necesitaba tener la angustia de supervivencia para poder sacar ese instinto. Si no tenías angustia, ese instinto no salía. Incluso podía estar rozándolo, pero no explotaba. Pero cuando tenías angustia sí que explotaba. Pues me ha pasado varias veces que he tenido conversaciones con compañeros que me han venido y me han dicho, hostia, ¿cómo te has puesto por esto? Y les he dado una explicación del por qué, ¿no? Y algunos lo han entendido, otros no lo han entendido. Yo he tenido, entre comillas, peleas en mi carrera deportiva, pero he tenido 2 o 3 momentos de mucha agresividad y que compañeros que han estado al lado se han visto sorprendidos y me decían, joder, no, No te nunca te había esperaba visto así. así. Y les he dicho, pues ha sido por esto, por esto y por esto otro. Y cada uno... Hombre, y la adrenalina tendrá su papel también, Sí, ¿no? En sí, ese sí, momento, mucho, en esos mucho, mucho, momentos. mucho. Pero la adrenalina, la adrenalina yo es algo que he disfrutado mucho en mi carrera deportiva. Y lo he disfrutado porque siempre he tenido sensación de control. ¿Que lo habré perdido el control en algunos momentos? Pues sí, sí. Pero a mí me gustaba la sensación de controlar ese subidón de adrenalina, ¿no? Entonces, yo había momentos, por ejemplo, muchos que he vivido ¿donde más? Pues en bajadas y en sprints. Había momentos de hecho, cuando dejé la bici, yo creo que es una de las cosas que más he echado en falta y veía carreras en la tele y echaba en falta estar ahí por vivir esos momentos de Lo adrenalina, dicen ¿no? mucho, Sí, sí, muchos lo sí, sí. dicen, sí. Y en las bajadas lo mismo, Mira, yo tuve que dejar la bici por un accidente en una bajada
y afortunadamente no tengo ningún recuerdo, es decir, no tengo ningún miedo a bajar como bajaba antes. Entonces, muchas veces, por el simple hecho de disfrutar del subidón de adrenalina, tomo ciertos riesgos. Y a veces voy con gente que te sorprende y dice, joder, después de lo que te pasó, ¿cómo bajas así? Pues porque disfruto bajando así, ¿no? Fíjate, yo me quedo con un buen resumen del libro que dice, participar en una carrera ciclista es aceptar nuestras propias incoherencias, por aquello que habla de esa contradicción entre el egoísmo innato y el trabajo colectivo, el esfuerzo por los otros. Y yo te quiero preguntar a ti, Pedro, pues como cierre, digamos, ¿no? De este análisis del libro, si tú crees que al final deja un pozo optimista o más bien negativo sobre los avances tanto del pelotón como de la sociedad. Bueno, buena pregunta. Yo, a ver, voy a ser atrevido contestando porque no he terminado el libro. Entonces, el pozo final todavía estoy por descubrirlo, ¿no? Pero sí que voy viendo por dónde camina Guillón. Entonces, yo creo que está en una línea ahí en la que quiere hacerte pensar y dudar mucho y que llegues a una respuesta o a una duda, no sé si real, de, de dónde está el horizonte, si está por el bien o por el mal, ¿no? Pero yo quiero adivinar que es un libro optimista y me gustaría terminarlo para ver un poco dónde... ¿Por qué? Pues porque en ese afán por la individualidad, en ese afán de participar del bien común y de que la sociedad, digamos, alimente el ego está en continuo crecimiento. Entonces, ese continuo crecimiento y ese aprovecharse del trabajo común, y no solo aprovecharse, sino esa necesidad de formar parte del demos, o sea, de todos los demás, siempre es por el bien último de crecer como individuo. Entonces, crecer significa ir hacia arriba y significa mejorar y significa buscar, además él habla un poco de cómo el individuo durante la historia ha ido mejorando esa asociación con el resto de humanos, ¿no? Entonces yo creo que él tiene una visión optimista y que está claro que el ciclismo es su pasión, es su trabajo, es un corredor de éxito dentro del ciclismo y que mira con optimismo a su carrera y al mundo del ciclismo. Espero hacer una lectura correcta, ¿no? Pedro, ha sido un placer que me acompañes en la lectura de este libro y a Sí. los que también nos habéis animado, que como decimos no es una lectura fácil, pero nos invita a una reflexión, ya no solo del pelotón, porque te metes de lleno en el deporte, ¿no? Pero también de la sociedad y de nuestros días. Así que muchas gracias. Y las páginas que te queden, que sé que son pocas, que las disfrutes. Sí, a ver, yo soy yo soy mucho lector de segunda y de tercera lectura. O sea, a mí me gusta hacer niveles de lectura. Por ejemplo, me gusta leer este libro de un tirón. Es un Sí. libro corto, que es un libro corto, pero no se lee rápido. No se lee rápido. Es un libro de lectura lenta. Pero me gusta hacer una primera lectura del tirón y luego hacer una segunda lectura ya con mayor profundidad, incluso una tercera lectura ya con mucha mayor profundidad. Entonces, yo creo que es un libro que plantea muchas preguntas y precisamente por eso es un libro de lectura lenta, porque hay muchos momentos en los que estás leyendo y tus ojos están continuando con la lectura, pero tu mente está En otro viajando sitio, en sí. cualquier otra reflexión. Entonces, cuando te das cuenta, tienes que retroceder
4 o 5 frases atrás porque no estabas en la lectura, aunque tus ojos estaban pasando las palabras. Entonces, eso es bueno cuando te pasan un libro. Y entonces, el que busca un libro de ciclismo y de batallitas ciclistas se equivoca. El que busca un libro de filosofía, pues es una buena guía de libros de filosofía, porque en las notas a pie de página Sí, hay hay mucha libros de información, filosofía muy sí. interesantes, ¿Eh? pero también se equivocaría. Entonces, en el que busca un libro le gusta el ciclismo y le guste reflexionar sobre este tipo de conceptos filosóficos, a mí me parece un libro muy acertado, me ha gustado y me está gustando y os lo recomiendo y bueno, y os va a dejar muchas preguntas en la cabeza y en las respuestas que encontréis, pues podéis decir si el libro os ha servido o no os ha servido para algo. Desde luego. Ahora, mira, déjamelo un momento. La Sociedad del Pelotón, editorial Libros de Ruta, de Guillaume Martin. Filosofía del individuo dentro del grupo. Ya sabéis, cuando veáis la próxima escapada o la siguiente etapa de la carrera que sea, os invitará a hacer una reflexión del comportamiento de cada uno de nosotros también en esta sociedad. Pedro, muchísimas gracias. Gracias, Gracias por gracias a ti acompañarme. por contar para mí para esto y gracias a Guillón por este libro y espero poder dárselas personalmente en alguna etapa de alguna carrera. Que así sea. Pues gracias a todos por vernos y volvemos con más libros en este club de lectura que arrancamos hoy con Pedro y que esperamos que lo disfrutéis también. Gracias. Chao.